Periodo y frecuencia. A ver, un fenómeno, ¿cuándo decimos que es periódico? Un fenómeno decimos que es periódico cuando se repite cada cierto tiempo. Por ejemplo, la primavera se ha iniciado hace poco. El inicio de la primavera se produce cada año. Vale. El tiempo transcurrido entre manifestación y manifestación es el periodo. El periodo de aparición de la primavera sería, por tanto, de un año. Ahora, escuchad. Estos ruidos son periódicos. Se produce un ruido cada cierto tiempo. El tiempo transcurrido entre ruido y ruido sería el periodo. ¿De acuerdo? Vamos a llevar esto al movimiento circular. Decís, pero aquí ¿qué se repite? Bueno, aquí yo puedo decir que, por ejemplo, tengo, a ver, imaginad, aquí voy a poner una marca. Una marca. Y este punto de la rueda está girando, va girando. ¿Qué es lo que se repite aquí? Para que podamos aplicar el concepto de periodo y luego de frecuencia. Pues aquí se repetiría el paso de este punto por la marca. Pasa la marca, perdón, pasa el punto por la marca de la flecha. Vuelve a pasar, vuelve a pasar, vuelve a pasar. ¿De acuerdo? Esto es lo que se repite, el paso del punto sobre la marca de la flecha. ¿Qué sería el periodo? El tiempo transcurrido entre repetición y repetición. Lo mismo que los ejemplos anteriores. En este caso sería el tiempo transcurrido entre paso del punto y paso del punto. Es decir, tiempo transcurrido en dar una vuelta. ¿De acuerdo? Llevando el concepto de periodo a un fenómeno periódico, de un fenómeno periódico en general, aquí diremos que es el tiempo transcurrido en dar una vuelta. Este tiempo, como los tiempos sabéis que se representan por T, es un tiempo especial, el periodo se representa por T mayúscula y su unidad del sistema internacional como tiempo que será el segundo. Vamos a ver lo que es la frecuencia. La frecuencia se representa por la letra F. En un fenómeno periódico, la frecuencia es el número de manifestaciones en la unidad de tiempo. En el sistema internacional sería el número de manifestaciones del fenómeno por cada segundo. Entonces, volvemos a los ruidos periódicos. ¿El periodo qué sería? Tiempo transcurrido entre ruido y ruido. El tiempo transcurrido entre ruido y ruido sería el periodo. ¿Qué sería la frecuencia? El número de ruidos que se producen en un segundo. Número de ruidos que se producen en un segundo. Si volvemos al ejemplo este del movimiento circular, si la frecuencia es el número de veces que se repite un fenómeno en la unidad de tiempo, como aquí lo que se repite es el paso de la marquita roja por la posición de la flecha,
La frecuencia, que sería el número de veces que pasa el punto por aquí. El número de veces que pasa el punto por aquí en un segundo será las vueltas que da en un segundo. ¿De acuerdo? Luego la frecuencia será el número de vueltas en un segundo. Ya dejamos de lado fenómeno periódico, periodo, frecuencia en fenómenos periódicos y nos ceñimos al movimiento circular. Periodo, T mayúscula, tiempo que tarda en dar una vuelta. Es decir, la marquita parte de aquí, está girando el disco, la marquita hace esto, el tiempo que tarda en dar una vuelta sería el periodo, que se representa por T mayúscula, se da en segundos. Frecuencia F, número de vueltas que da en un segundo. Número de vueltas que ha dado en un segundo. Ya está. Bueno, pero hay una relación entre el periodo y la frecuencia. Relación que se utiliza mucho, pero no solamente para movimientos circulares. O sea, en ondas se utiliza muchísimo el concepto de periodo, frecuencia, muchísimo. Por primera y última vez voy a utilizar un reglajo de 3 porque creo que es la forma como la vais a ver mejor, pero no veréis utilizarlo más. ¿El periodo qué era? Tiempo que tarda en dar una vuelta. Si el periodo es t segundos, quiere decir que tarda t segundos en dar una vuelta. ¿De acuerdo con la primera relación? La segunda, la frecuencia, ¿qué era? Las vueltas que da en un segundo. Si la frecuencia es f, quiere decir que en un segundo da f vueltas. Luego esto es una proporción. ¿Cómo se resuelve? Hacemos la multiplicación cruzada. F por t o t por f, me da igual, será igual a 1. La frecuencia es la inversa del periodo. Es decir, que a mayor periodo, menor frecuencia. A menor periodo, mayor frecuencia. Esto lo vamos a ver ahora con el ejemplo de los ruiditos. Yo voy a poner, os vais a escuchar una sucesión de ruidos de periodo grande. Es decir, entre ruido y ruido va a transcurrir mucho tiempo. ¿Veis? El periodo era grande. ¿Cuál es la frecuencia? Muy pequeña. El número de ruidos en un segundo es muy pequeño. Ahora la inversa. Os voy a poner una sucesión de ruidos de periodo pequeño, para que veáis cómo es la frecuencia. Periodo pequeño quiere decir que entre ruido y ruido transcurre muy poco tiempo. ¿De acuerdo? El periodo, tiempo transcurrido entre ruido y ruido, era pequeño. Esto ha hecho que la frecuencia, el número de ruidos en un segundo, sea alto. Hay, por tanto, una relación de proporcionalidad inversa. Esta expresión se va a utilizar mucho. Pero de aquí podemos obtener otras unidades de la frecuencia que son equivalentes a las vueltas por segundo. ¿Por qué? Fijaros, f es igual a 1 dividido t. Como el periodo viene en segundos, si yo pongo aquí un segundo, la frecuencia vendrá también en 1 dividido segundo. 1 dividido segundo. Será una unidad de frecuencia. Pero 1 dividido segundo es lo mismo que segundos a la menos 1. ¿Por qué? Porque ese, una potencia cualquiera, pero ahora yo considero es el segundo. Si lo llevo al numerador, subirá como s a la menos 1. Pero segundo a la menos 1 es lo mismo que decir vueltas por segundo. ¿De acuerdo? Es lo mismo, es una unidad totalmente equivalente. Decir vueltas dividido segundo que segundo a la menos 1. Es decir, por ejemplo, se os dice
la frecuencia es de 7 segundos a la menos 1. ¿Qué quiere decir esto de 7 segundos a la menos 1? Es lo mismo que 7 vueltas por segundo, que cada segundo da 7 vueltas. A mí no me gusta esto, HZ, en honor a Hertz, que fue el descubridor de las ondas hertzianas, de las ondas electromagnéticas. Pero bueno, 7 segundos a la menos 1, 7 vueltas por segundo o 7 hercios. A mí no me gusta aplicarlo aquí, ¿eh? A ondas electromagnéticas sí, cuando se hable del visible, de los colores del visible, del infrarrojo, ultravioleta, ondas de radio. Y ahora, si escucháis la radio, y si no, mirad en el dial de la radio, vais a ver ahí que aparece esta unidad. Aparece esta unidad. Puede aparecer en MHz, que quiere decir megahercios, millones de hercios. Cuando tú mueves el dial de la radio, estás sintonizando una emisora u otra según la frecuencia de la radiación emitida. ¿De acuerdo? Luego, en resumen, periodo, tiempo que tarda en dar una vuelta, se representa por T mayúscula en segundos. Frecuencia, número de vueltas por segundo. ¿De acuerdo? Número de vueltas que da en un segundo. Hay una relación entre ellos. La frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es la inversa de la frecuencia. Esto nos lleva a otras unidades equivalentes a la vuelta dividido segundo, porque si la frecuencia es 1 dividido t, si el periodo viene en segundos, la frecuencia en segundos a la menos 1. Pero es totalmente equivalente a vueltas por segundo. 7 segundos a la menos 1 es lo mismo que 7 vueltas por segundo, que cada segundo da 7 vueltas. Y hay gente que lo utiliza aquí también con el nombre de con el símbolo HZ en honor a Hertz, pero esto es mejor dejarlo para la frecuencia de las ondas electromagnéticas.